por supuesto la inmensa mayoría lo considera negativo. Yo creo que es negativo, pero yo creo que buena parte del asunto tiene que ver más con el gobierno, con la herencia ponzoñosa del gobierno de Chávez que con las cosas que está haciendo el segundo gobierno. El primero fue muy corresponsable porque prolongó la misma obra de Chávez, estatismo, populismo, etcétera, y sin dinero. Pero más allá de eso, yo creo que la gente sencillamente quiere cambio, lo que pasó en Barinas. Entonces yo creo que si efectivamente la oposición postula, como ocurrió en Barinas, un candidato potable, aceptable, que logre nuclear a la mayoría de los que queremos un cambio, pues es muy probable que la oposición tenga la oportunidad de ganar. Pero como te digo, en primer lugar tiene que ser un candidato potable para que reúna a todos, porque el gobierno tampoco ¿Potable pensemos, es que le guste a todos? bueno, en primer lugar que le guste a todos y después que pueda gobernar, pero te digo que independientemente de que el gobierno está mal, tampoco es que está como creen algunos en el 5% o en el 10%. En las elecciones del 2018, que peor la situación no puede haber sido, en el 2018 Maduro sacó 30%. Ellos tienen 15% ideologizado y ese 15% consigue otro 15%, con las misiones, con la misión vivienda, con la bolsita del club, etcétera, y con la política, pues, ¿no? Entonces, con 30% es una fuerza, bueno, Caldera ganó 2 veces con 30%, con 30 y tantos, 20 y pico, 30 y tantos por ciento. Pero da la impresión que la oposición en grueso no promoverá la extensión en esta ocasión. Exacto, pero podría dividirse. Si el candidato no reúne a todo el mundo, bueno, si aparecen 2 o 3 candidatos fuertes, eso puede permitirle ganar. Yo sería, por supuesto, desearía, y a veces veo con cierta simpatía la candidatura de Carri, pero y como le he dicho yo a él, tienen que levantarse en las encuestas porque si no, no es una opción. A mí me encantaría que apareciera una tercera opción, ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, entre otras razones. Porque ¿eso no dividiría más? Sí, pero es que entre otras razones, por eso te digo, si suben las encuestas, si se convierte en un fenómeno electoral que tenga capacidad de ganarle a los dos, porque yo a veces pienso que después del 2024, perdón, creo que se requiere un gobierno de unidad nacional. Y creo que ni los chavistas pueden convocar a la oposición, ni la oposición pueden convocar a los chavistas a ese gobierno de unidad nacional que requerimos para enfrentar los grandes problemas. Y solo un tercero tendría la capacidad de decir, mire señores, venga para acá, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Por eso a mí me gusta esa consigna de ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, pero el todo lo contrario tiene que aparecer. Si no aparece, pues obviamente la primera opción la tiene el candidato que salga de las primarias. ¿Y qué es lo más parecido a todo lo contrario que ve usted en este momento? Como te digo, a mí me gusta, tengo cierta simpatía por Ecarri. Entiendo que hay candidatos dentro del G4, o de las primarias, mejor dicho, no del G4, de las primarias, que pretenden también ser eso. La propia Mara Corina dice que quiere ser eso, Rauseo quiere ser eso, un tercero. Pero con esas candidaturas, en particular con la candidatura de la señora Machado, yo tengo enormes divergencias, ¿no? Pero tiene mucha popularidad, me parece. Estuvo en el Táchira, entonces le mandaron a cerrar la vía y se montó en una moto y la gente, María Corina, parece que la quiere la gente. Es lo que más me preocupa porque es un poco, a veces siento yo, el mismo fenómeno que ocurrió con Chávez, y es el deseo de venganza. De hecho, yo tengo por ahí listo un artículo que voy a publicar pronto, que se titula Otra vez la venganza. Yo recuerdo cuando con mucha angustia, en el 98, yo le decía a la gente, no se dejen llevar por Chávez, porque Chávez es solamente venganza, Chávez sirve para destruir, pero no va a construir Cuando nada. decía que iba a freír las cabezas de los Todas las adecos y cosas esas que cosas. decía. Es decir, además, llegó al gobierno y era pura camorra. El candidato de la oposición, como te decía, no solamente tiene que tener capacidad de ganar, sino capacidad de gobernar, en particular en el 2025, porque llega a Miraflores y tiene enfrente una Asamblea Nacional Chavista, un TSJ chavista, un fiscal chavista que puede ordenar su enjuiciamiento, no debemos olvidar eso, 20 gobernadores chavistas, 200 alcaldes chavistas y un pequeño detalle, una Fuerza Armada Nacional que hasta nuevo aviso es chavista. ¿Y no es vergonzoso referirnos a los poderes públicos que deberían ser independientes? Terrible. Partidizados, ¿no? Terrible, Chavistas, pero es la realidad. Terrible, claro. justamente es lo que criticamos, el partido-Estado, pero esa es la realidad. Igual que era una realidad que las Fuerzas Armadas en Chile eran pinochetistas cuando llegó la democracia. Volvemos a lo mismo, los hechos. Fíjate, claro, y en vez de postular, en el caso de Chile, en vez de postular a Lagos, que era el que más popularidad tenía,
y que tenía el partido más fuerte, que era el Partido Socialista, él mismo se dio cuenta de que tenían que postular un candidato que Pinochet aceptara. Entonces yo creo que tiene que buscarse un candidato que no prometa camorra como la que propone la señora Machado, que no prometa llegar a Miraflores a combatir y a exterminar al adversario chavista, sino que llegue al gobierno con capacidad de negociar y de cogobernar. Solidaridad y Wałęsa en Polonia fueron capaces de cogobernar 2 años con los comunistas, teniendo el presidente, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas a un general comunista, Jaruzelski, y Wałęsa y Solidaridad cogobernaron con ellos. Entonces, el candidato, te insisto, que llegue allí pretendiendo que va a generar una revolución, entre comillas, parecida a la revolución. O sea, al otro extremo. Claro, y teniendo en cuenta de que el chavismo que está en el gobierno no es lo mismo que el puntofijismo, ni que no tienen esa misma, vamos a decir, tolerancia, indulgencia con el adversario. El chavismo es una fuerza muy recia, de modo que ellos se van a defender. Si quien llega allí genera una camorra y llegan como llegaron en el 2015 con la Asamblea Nacional, pretendiendo llevarse a todo el mundo por delante, pues va a haber una reacción, como hubo una reacción y eliminaron la Asamblea Nacional y se destruyó esa gran conquista por responsabilidad también de la propia oposición, pues al final ese presidente va a terminar siendo enjuiciado, fiscal, Tribunal Supremo de Justicia de la Asamblea Nacional y destituido. Una cosa como lo que pasó, por poner un ejemplo, en Perú. Ha habido una revuelta y no han tenido paz política durante muchos años. O sea que hay que tener mucha prudencia y hay que saber administrar una eventual victoria desde la oposición. Y sobre todo, además, hay un dato que es importante, que es que para que pueda haber una recuperación económica en el país tiene que haber paz. Si el nuevo gobierno lo que ofrece, le ofrece al mundo, es un país convulsionado, revuelto, una hoguera, entonces no vendrá el capital a invertirse como necesitamos. Me corresponde una pausa.